tenebrosa y que yo pienso que es fascinante, porque la Edad Media es fascinante. Entonces, bueno, me presento para los que no me conozcáis. Yo soy Estíbaliz Díaz de Durana y soy sombrerera. Y una de las cosas que más me gusta es la sombrerería histórica, la reproducción histórica. Aunque no me dedico profesionalmente a ella, bueno, es una de mis pasiones y me gusta muchísimo porque, bueno, como todo en la sombrerería, como en cualquier otro accesorio de moda, siempre miramos al pasado. La sombrerería antigua, los sombreros de época son fuentes siempre de inspiración, ¿no? Entonces, en noviembre del año pasado, octubre, cuando hicimos lo del nacimiento de un sombrero, la exposición aquí de mi trabajo, Ana Cajigal, de la asociación de 8 menos cuarto, 9 menos cuarto, me propuso buscar algo quizás más autóctono o más cercano a nosotros, y a mí lo que se me ocurrió vino a la mente es el tocado con uniforme, del que, bueno, pues sabe bastante poco por desgracia, pero que genera mucha curiosidad. Y bueno, y en eso estamos. Ahora que estamos todos inmersos en dar un pequeñito salto y un paseo a la Edad Media, a la baja Edad Media, o sea, al final de la Edad Media. Bueno, la Edad Media es una época que son 1000 años. 1000 años, en 1000 años pasó absolutamente de todo, ¿no? Y lo que nos ocupa a nosotros ahora, que es esta pieza tan maravillosa, misteriosa, fascinante, aparece por primera vez representada en Santo Domingo de Silos, la primera representación que hay de una mujer o de una santa en aquel momento portando un tocado de este tipo, es a mediados del siglo XIV. Casi estamos terminando la Edad Media, porque la Edad Media, los historiadores, la franja en la que la delimitan es desde el siglo V al siglo XV. El siglo XIV ya estábamos terminando la Edad Media prácticamente, y es la primera vez representado. Eso no significa, ni mucho menos, que haya surgido en ese momento. Pudo estar, se cree que puede ser, empezarse a portarse por las mujeres desde el siglo XII, siglo XIII, pero la primera vez que aparece, que es aparece en el techo de madera de Santo Domingo de Silos. Os podéis ir pasando las láminas y así podéis ver. Es allá por el siglo XIV, ¿no? ¿Por qué es tan especial? Podemos pensar, ¿por qué es tan especial esta pieza? Bueno, es especial y a mí siempre me ha producido tanta curiosidad, pues porque es única en Europa. No hay ningún otro sitio en Europa donde se produce esta pieza. Y yo creo que es maravillosa y que, como es patrimonio de todos, pues merece que le dediquemos un rato, que tratemos de saber más de ella, que pensemos un poco en las mujeres que lo portaban, que pensemos por qué lo hacían, que no se sabe, cuál era su significado, tampoco se sabe. Y bueno, vamos a dedicar este rato de charla para tratar de aprender entre todos un poquito más. La mayoría de los datos que os voy a compartir y que os voy a contar no son de mi cosecha. Yo sabía algo del tocado corniforme, pero he tratado de buscar más datos sobre él y bibliografía, y la mayoría de las cosas que os voy a contar están inscritas en un trabajo, en dos trabajos más bien, uno del año 21 y otro del año 22, escritos por Amaya Medina González, de la Universidad de Santander, del Departamento de Filosofía y Patrimonio, y yo creo que es un trabajo excelente. Ella bebe de la poca información que hay sobre el tocado corniforme, lo tiene muy bien descrito, y bueno, todo lo que os voy a ir contando es lo que ella ha encontrado, lo que ella ha podido encontrar sobre este tema.
yo creo que merece la pena que nos paremos por un momento en pensar cómo era la vestimenta de las mujeres en aquel tiempo, si pensamos en el siglo XIII o en el siglo XIV. Hasta ese momento, durante toda esa época, la idea de moda no existía como la que tenemos ahora. No existía la idea de vestirnos para adornarnos, ni vestirnos para mostrar nuestros cuerpos o demás, ¿no? El concepto de la vestimenta hasta pues, el siglo XIV, siglo XIII y demás, prácticamente tampoco había diferencia entre la vestimenta para hombres y para mujeres. Toda la gente se vestía lo que llamaban a la moda romana, eran túnicas, sayas, una saya sobre otra y otro sentido que luego vino con la moda, como ahora, ¿no? Pues me compro este abrigo morado porque se lleva, o me pongo esto porque se lleva. Eso empieza muy al final de la Edad Media, al principio del Renacimiento, cuando la gente empieza a dar importancia a mostrarse a los demás vistiendo ciertos paños, vistiendo ciertas sedas, pero hasta entonces eso no existía y vuelvo a decirlo, prácticamente no había diferencia entre la vestimenta del hombre y de la mujer. A final de la Edad Media los hombres empiezan a mostrar sus piernas y las mujeres mantienen las sayas largas, de ahí la falda para unos ahora y los pantalones para otros. Pero bueno, si ahora pensamos en los chicos que se ponen faldas, pues tampoco es muy moderno, porque eso ya lo llevaban, ¿sabes? Hasta esa época. Entonces, hay que tener también en cuenta una cosa muy importante, que en la península ibérica nosotros la Edad Media que pasamos aquí fue un poco especial porque en el siglo VIII tuvimos la invasión mozárabe, la invasión árabe, ¿no? Entonces, hasta el siglo XV, toda la península, bueno, eso fue luego retrayéndose hasta el reino de Granada, pero durante un tiempo solamente esta franja del Cantábrico continuó siendo cristiano, un reino cristiano. Entonces eso también influyó mucho en la moda, mucho, cambió muchas cosas, ¿no? Lógicamente. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando pensamos en cuál es el origen del tocado cornuforme, hay ciertos historiadores que piensan que este tocado parte de un turbante morisco. Yo estos dos que he hecho, los he hecho diferentes un poco a conciencia, porque en este se ve más claramente cómo efectivamente aquí vemos una parte más baja que puede ser un turbante y a partir de ahí aparece el cuerno. Eso es una de las teorías, porque ahí nos encontramos con muchísimos interrogantes. No hay nada que nos pueda decir o que nos diga, bueno, esto partió de aquí, esto se hacía por esto se hacía de esta manera. Es muy vago todo, por eso quizás esta pieza sea tan fascinante, porque nos deja todo como bastante interrogante y por otra parte eso hace que crezcan pues, ciertas teorías muy noveladas, muy faltas de consistencia. Pero una de ellas lo que dice es eso, pudiera ser que a partir de un turbante morisco, las mujeres de estas zonas en las que nos parábamos a hablar de ellas, creciese un cuerno. ¿Cuál es el área en el que aparece el tocado cornuforme? Según las crónicas de aquel tiempo, los primeros que se empiezan a encontrar el tocado cornuforme son los peregrinos que vienen de Flandes, de las Islas Británicas, de Alemania, peregrinos del Camino de Santiago, y se empiezan a encontrar cuando llegan a la zona de Biarritz, al norte de las montañas navarras, a mujeres de esta lisa. Pasan por Guipúzcoa, Vizcaya, llegas a la actual Cantabria, Galicia y norte de la meseta, norte de León, en Burgos, en Soria, y ahí se paran, ya no hay nada más.
Entonces podemos pensar, bueno, pues es difícil de creer que si aquí no fuimos ocupados por los árabes, ¿por qué lo de la influencia? Bueno, no fuimos ocupados, pero sí estuvieron presentes, se iban, tenían sus guerras, volvían a marchar, se volvían, y luego que la influencia de las cosas que están a nuestro alrededor, pues siempre tienen su fuerza, ¿no? Entonces, pensamos que una teoría puede ser que esto parte de un turbante morisco, y otra teoría, también descartada, porque tampoco no tiene mucho fundamento, pero que también se cuenta y se dice, es que el genin en Borgoña, alrededor del siglo XIV, mediados del siglo XIV, del siglo XV, aparece el enin. El enin es un tocado que ahora cuando os los describa, lo vais a ver enseguida, es el tocado de las princesas de los cuentos. Ese cono que todas las princesas, pues la representación de la princesa es un cono con un tul. Bueno, ese es el enin, ese es un tocado borgoñés y es como si fuera esto, lo que pasa que termina así en punta. Entonces, algunos historiadores, algunos estudiosos opinan que el tocado corniforme nuestro puede ser una derivación de aquel. Otros lo descartan de plano porque se estima que el tocado corniforme es anterior a la aparición de Lenin. Entonces no puede ser que siendo anterior haya tenido alguna influencia. ¿Qué puede ser esto? A veces, desde el punto de vista de la sombrerería, y yo, que repito, no soy historiadora y todo lo que os cuento es algo, son datos proporcionados para mí de una historiadora y yo tengo la visión de un sombrerero. A veces las cosas surgen de la forma más simple posible y a veces las explicaciones más simples son las que tienen al final muchísima más verosimilitud, ¿no? El hecho de que efectivamente en aquella época en toda Europa los tocados y los sombreros tendían a tener una altura. Podéis pensar, incluso los árabes solían llevar, tenéis esa imagen del turbante y luego llevaban un cono también en el centro. O sea, de alguna manera, por influencia de no se sabe qué, todo tendía un poco a elevarse. Lo del tema del cuerno, pues es que no tiene explicación. Yo, si pienso que yo soy una mujer de aquel tiempo y me pongo el día que lo quiero llevar, porque otra cosa que también podemos hablar es de cuándo se lo ponían. Bueno, pues esto se lo ponían en días de fiesta, se lo ponían incluso para estar en casa ellas, para hacer ciertos trabajos, pero no todos, porque obviamente estas piezas pesan. Yo lo que he tratado de hacer con estas reproducciones es ser lo más fiel posible a las láminas que se conservan, y estas piezas pesan. Entonces no servían para ir al campo, ni servían para estar con los animales, porque hay otra cosa que tenemos que pensar. Siempre se ha pensado, no sé por qué, que estos tocados eran de la clase baja. El tocado corniforme empieza siendo una pieza de las clases muy altas. ¿Y por qué se sabe eso? Bueno, porque las clases altas eran las que estaban representadas en las iglesias. La mayoría de las primeras representaciones, como lo que comentaba antes de Santo Domingo de Silos, que tenéis la lámina por ahí, son imágenes de gente, de mujeres de clase elevada. Las clases más desfavorecidas, pero representan en la iglesia. Esas son las primeras representaciones que tenemos en iglesias, en Santo Domingo de Silos, en León, en Marquina, en Bermeo, creo que hay una iglesia que hay una representación, hay un cuadro de una boda en Begoña, una boda que se celebra en Begoña, y la mayoría, en Bilbao, y la mayoría de las mujeres van tocadas así, unas más altas, otras más bajas, otras las llevan muy encima de la frente, unas hacia un lado, otras incluso hacia atrás. Entonces, por esa diversidad muchas veces se piensa,
¿Por qué no hay una especie como de imagen fija? Bueno, este es el tocado que se utilizaba para tal cosa, o lo llevaban tal... Eso no se sabe, no se sabe. Lo que sí se sabe es que lo llevaban las mujeres casadas y las viudas, nada más. Las doncellas no llevaban tocadas la cabeza, porque eso también es una tradición pues, que ahora igual nos asombra, pero las mujeres casadas en toda Europa pasaba igual. Cuando te casabas te cubrías el pelo, con lo que sea, con una toca. Una toca, esto es un barbuquejo, pero esto deriva de una toca, lo que es las tocas de las monjas, ¿no? Entonces, en esa época, las mujeres una vez que se casaban se cubrían el pelo, y las doncellas, había doncellas que se dejaban el pelo suelto, o otras que en esta zona era lo más normal, que se le daban mozas de pelo, y a estas mujeres prácticamente iban el pelo rapado, y dejaban solamente unas tiras de pelo en el flequillo, en la zona aquí de las patillas, así como para marcar un poco el rostro, pero no lo usaban. ¿Qué tejido se utilizaba? Bueno, el tejido que se utilizaba para hacer esto era lino, mayormente, lino o lienzo. Entonces aquí me comentaba antes Ana, que yo creo que un día lo habíamos comentado también con Rosario, que está ahí, que en Viento había mucha producción de lino, ¿no? Estáis hablando un día, Ana. Sí, eso aparece en un estudio de una catedrática de la Universidad de La Rioja, y se explica que aquí se cultivaba lino, una vez que se había cultivado el maíz y las altuvias, a la vez se cultivaba también el lino. Entonces, era el lino, en aquella época era un tejido que se utilizaba mucho, y estos estaban hechos de lino o de lienzo. Yo no tenía lino, una pequeña trampa, están hechos de algodón, pero bueno. Y normalmente las mujeres casadas lo llevaban de color blanco, beige o color natural, y ya cuando llegaban o por cierta edad o por viudedad, se los teñían de negros o verdes amarronados o de ese tipo. Pero lo que está claro es que son las casadas las que lo usan. Pero también tenemos que pensar es que en aquella época las mujeres se casaban prontísimo, se podían casar con 13 años. Entonces había muy poca vida de doncella, ¿no? por así decirlo. Muchos de ellos estaban hechos, muchos, no todos, muchos estaban hechos sobre un armazón de mimbre. Yo no sé trabajar en mimbre, me gustaría. Lo que se suele hacer en la sombrerería de este tipo, de reproducción histórica, se utilizan armazones de alambre. Entonces, aquí veis cómo sería, esto nos tenemos que imaginar que es mimbre, y sobre esto la mujer lo que haría sería ir enrollando sus bandas, porque eran bandas de lino, y bueno, esta es una de las maneras, ¿no? Porque también hay otra forma que no usaban nada, no había ningún armazón de ninguna clase, empezaban a partir de eso de un turbante y se iban enrollando. Yo, desde el punto de vista de alguien que se ponga algo en la cabeza, me parece costosísimo pensar cómo sin armazón esa zona central de aquí se podía sujetar, me parece imposible. Entonces quizás esos otros los que no se utilizaba ningún armazón son los que se encuentran más pequeños, los que aparecen en ciertas láminas como muy caídos hacia adelante, casi pegados sobre la frente. Era como una especie como de bulto, aquí que era como un moño. Os voy a pasar uno que aquí aparecen. Estos son unos vizcaínos, que ahora aparece ella con una especie como de algo que se cae sobre la frente, y es interesante ver cómo se puede, la diferencia. Yo creo que lo más fácil es que la mayoría se apoyase en algo, porque si no es que esto es muy complicado, que se pueda sujetar. Pues siempre puedes hacer un turbante, te lo anudas a la cabeza, muy bien, vas subiendo por aquí,
Pero llegas aquí y vas metiendo esto, aunque te pudieras ayudar con algún artilugio, como unos alfileres, lo que fuera, es complicado, es complicado. También puede ser una de las razones porque algunos se caen para un lado, porque hay láminas en las que aparecen hacia la derecha o hacia la izquierda, incluso también tumbados hacia atrás. Es tan diverso, tan misterioso, que es un poco locura tratar de poner orden un poco de esto, ¿no? Pero también es la parte más apasionante de ello, que como se sabe tan poco, pues entonces deja libre a que cada uno nos imaginemos, y eso también es muy bonito, que cada uno imagine una historia sobre ellos, ¿no? Como os decía antes, las primeras representaciones aparecen en la iglesia, en las iglesias, quiero decir, y el primer cronista que habla, un cronista que habla oficialmente sobre ellos, es el cronista que acompaña a Carlos V cuando desembarca en Tazones. Allí él describe como cuando desembarca, pues ve a las mujeres. Tenemos que pensar que cuando desembarca Carlos V seguramente sería una fiesta. Por eso él dice que ve a las mujeres vestidas así. No es porque fuera un día cualquiera, porque esto no se lo ponían. Os comentaba antes, no se lo ponían todos los días. Entonces él dice que se sorprende muchísimo de que estas mujeres pudieran llevar esto en la cabeza. Habla de que la medida era de más de 2 y 3 palmos de alto. Habla de que era como si no entendía cómo las mujeres podían llevar eso en la cabeza, que parece que llevasen cestas de cereza, lo describe de unas formas muy bonitas. Y hay otro que habla de que parece el cuello de una grulla. También es que efectivamente esto parece como, ¿no? Parece un cuello de una grulla. Entonces los cronistas que venían de Europa se sorprenden. Entonces se sorprenden es que ellos no habían visto nada igual. Y es que no hay nada igual. Entonces por eso creo, como os decía al principio, que es patrimonio nuestro, que es patrimonio de todos, y es vamos, yo creo que lo debemos a las mujeres que se lo ponían. Otra de las cosas, bueno, que os decía, lo del material, de qué materiales estaban hechos, pues de lino y de lienzo. Entonces, cuando se especula muchas veces, pero los altos podían ser, los más altos eran para cierta cosa, los eran más bajitos, estaba clarísimo que cuanto más alto, más grande y demás, las mujeres con eso mostraban poderío, era poder, eran las que se podían permitir más metros de, vamos a imaginarnos que esto es lino, esto no es lino, es algodón, pero bueno, pues la gente que podía permitirse más metros y más metros eran los más poderosos del lugar, y eso es lo que querían significar. Cuanto más alto era una forma de mostrar poder. Los cronistas no solamente eran los que venían con Carlos V. A partir de que Carlos V es nombrado emperador, en Europa surge una corriente artística que eran los libros de trajes. Se empezaron a interesar, al principio, ya casi en el Renacimiento, lógicamente, se empezaron a interesar por los trajes de la gente, cómo se vestía en Francia, o cómo se vestía en el norte de España, o qué llevaban en Italia, ¿no? Entonces, a todos ellos, a esa gente que iba por los lugares y haciendo dibujos como este es una santanderina. Está cortado aquí porque nos lo ha cortado la fotocopiadora, pero esto es una mujer en Santander. Estas láminas se las debemos a esa gente que hizo esos libros, que la mayoría están en Alemania y en Francia, y que fueron los cronistas de lo que veían. Y es muy bonito, hay unas láminas preciosas. Yo he sacado unas pocas solamente para no aburriros, pero hay cosas como muy interesantes. Hay muchas variedades dentro del tocado cuneiforme, porque se sabe también que en muchas ocasiones, sobre todo en el norte de Navarra, esto terminaba aquí con una bola roja, en muchas ocasiones. Otras veces, estas bandas no solamente
formaban parte del tocado, sino que en sitios como por ejemplo en Vizcaya se cruzaban por aquí, y seguramente esto era una forma de ayudarse a soportar, a que no se cayese. Pero también se sabe que las bandas, y seguramente sería algo así parecido, suponer que se cruzaban por delante y varias bandas diferentes. Entonces, hay muchas variedades y muchas diferentes formas de ponérselo, porque también tenemos que tener en cuenta que si yo soy una mujer de aquel entonces, me he hecho el soporte, porque yo he pensado que si era pequeño, lo he hecho pensando en que iba a ser un cornillo que no se sabe muy bien. Cuando se empezó a pensar que seguramente el enil, el tocado ese, el cono ese que se hablaba de las princesas, pudiera ser el origen de esto, es una interpretación fácil, porque efectivamente es lo más parecido que nos viene a la mente, ¿no? Cuando pensamos en eso, dices, bueno, pues es un enil que una misma mujer se lo hace, y como es tan alto llega y se la va enrollando y se le va cayendo hacia adelante. Según los historiadores, no tiene demasiada base por esa razón, porque parece ser que apareció bastante más tarde de lo que hizo el tocado este. Y no sé qué más, un informe que partía de un turbante. Entonces, tengo hecho el turbante, y me coloco el armazón de mimbre, y a partir de ahí yo voy poniéndome las bandas de lino. Algunas veces quedaría, aunque la forma me ayuda, algunas veces iba a quedar de una manera y otras veces iba a quedar de otra, porque tenemos que pensar que aquí había tantos como mujeres. Quiero decir que cada una se lo hacía un poco como salía, ¿sabes? Porque es que eso era así. Entonces, como decíamos, hay muchas variedades por esas razones, y lógicamente por las zonas, porque ahora, en aquel entonces, la gente se movía y tenía influencia de un sitio a otro, pero en aquel entonces era más complicado. Y hay reductos en los que el tocado corniforme se unifica, pero se unifica en ese lugar. Y el tocado corniforme de a 50 kilómetros se va unificando, pero deriva en otra forma. Y es eso solamente. Todos parten de lo mismo, pero luego, según en qué zona, pues van variando. Os voy a pasar otra lámina también, que esta es interesante, que aparece una mujer de Logroño y otra de Laredo. Lo que es bastante curiosa, esa que os va a pasar por ahí. Luego hay otra teoría que es el cronista del que os hablaba, que viene con Carlos V cuando desembarca en Tazones. Él dice que él pregunta a las gentes del lugar que les dicen que este tocado era un castigo de la Iglesia que les había impuesto a las mujeres, porque había ciertas mujeres que no querían que sus hijos se convirtiesen al cristianismo. Bueno, él mismo dice que cree que no está basado en nada. Él dice, bueno, yo es que de esto no creo mucho que sea así, ¿no? Es cierto que es un poco complicado creérselo, ¿no? Pero bueno, él lo deja plasmado en sus crónicas, porque a mí también el otro día estaba pensando que es un poco triste que nadie preguntó a las mujeres. O sea, estamos viendo a gente que pasaba por aquí, a peregrinos, a gente que escribió, gente que, pues eso, a los cronistas del emperador, y nadie dijo, bueno, pues es que me he encontrado con los aldeanas, me he encontrado con estas mujeres y les he preguntado
¿por qué lo lleváis? ¿No? ¿Cómo lo hacéis? Nadie preguntó nada. Entonces, bueno, es labor nuestra, de las que quedamos aquí, pues tratar de, bueno, de saber un poco más, de hacerles un poco de justicia y de, pues eso, de tratar de entenderlo y de conocerlo y de hacerle, pues esto que digo, ¿no? hacerles justicias a aquellas mujeres. Eso por una parte, y aquí está, bueno, esta lámina que os he pasado, que es a ver la mujer de Logroño de Laredo, estas son mujeres de Navarra y de esas grandísimas diferencias que en el mismo tiempo había, los tocados. Ahí veis que hay mucha diferencia y es un mismo grupo de mujeres y cada una, porque eso sí es cierto, o sea, no es que todas las mujeres llevasen eso, había unas que lo llevaban y otras que... ¿Perdón? ¿Tenían que ser siempre blancos o podían ser de No, los blancos, beiges, tonos de tejidos naturales, se dice que lo llevaban las mujeres casadas, más jóvenes, y luego cuando